Hola, maestro y compañeros. El día de hoy mi equipo y yo les venimos a hablar sobre qué es el mínimo denominador común, proyecto PEC, abuelito no te he olvidado. El día de hoy mi equipo y yo les hemos hecho estas diapositivas para que comprendan un poco sobre este tema y sepan qué es el mínimo denominador común. ¿Qué es el mínimo denominador común? El mínimo denominador común es el menor múltiplo común de los denominadores de dos o más fracciones y es esencial para realizar operaciones como la suma y resta de fracciones. El mínimo común denominador es el número más pequeño que puede ser utilizado como denominador para un conjunto de fracciones. Por ejemplo, si tenemos un cuarto y un sexto, los denominadores son 4 y 6 y estas fracciones daría 12, ya que el 4 y 6 se multiplicarían para tener el mínimo denominador común. Funcionamiento del mínimo denominador común. El mínimo denominador común es el número más pequeño, que es un múltiplo común de dos o más números. En el contexto de fracciones se utiliza para transformar fracciones con denominadores diferentes en fracciones equivalentes con el mismo denominador. Esto es esencial para realizar operaciones como la suma y resta de fracciones. Y también se pueden enlistar los números múltiplos de cada denominador. Esto luego que se convierten en fracciones como un denominador común para estas sean simplificadas. Identificar los denominadores. Asegúrate de tener identificados todos los denominadores de las fracciones que vas a sumar o restar. Verificar si son primos. Determina si alguno de los denominadores es un número primo. Un número primo es aquel que solo es divisible entre uno y sí mismo. Ejemplos: 2, 3, 5, 7 y 11. Calcular el MCD. Si tienes denominadores que son números primos diferentes, el MCD será el producto de esos números primos. Si tienes un número primo y otros números compuestos, asegúrate de que el número primo no sea factor de ninguno de los números compuestos. Si no lo es, entonces el MCD será el producto del número primo por los otros denominadores. Si todos los denominadores son primos y alguno se repite, el MCD será el producto de los diferentes números primos. Cada uno va elevado a la mayor potencia con la que aparece en los denominadores. La suma de fracciones. La suma de fracciones se puede realizar de diferentes maneras dependiendo de si las fracciones tienen el mismo denominador o no. Suma de fracciones con el mismo denominador. Si las fracciones tienen el mismo denominador, se puede sumar directamente los numeradores y mantener el denominador común. Ejemplo: 1/4 más 2/4 es igual a 1 más 2/4 es igual a 3/4. Suma de fracciones con diferentes denominadores. Si las fracciones tienen diferentes denominadores, se necesita encontrar un denominador común antes de sumar. Ejemplo: 1/4 más 1/6. Encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 6, que es 12. Convertir cada fracción al denominador común. 1/4 es igual a 3/12. Resta de fracciones. La resta de fracciones se puede realizar de manera similar a la suma, dependiendo de si las fracciones tienen el mismo denominador o no. Resta de fracciones con el mismo denominador. Si las fracciones tienen el mismo denominador, se puede restar directamente los numeradores y mantener el denominador común. Ejemplo: 3/4 menos 1/4 es igual a 3 menos 1/4 es igual a 2/4 igual a 1/2. Resta de fracciones con diferentes denominadores. Si las fracciones tienen diferentes denominadores, se necesita encontrar un denominador común antes de restar. Ejemplo: 1/2 menos 1/3. Encontrar el mínimo común múltiplo de 2 y 3, que es 6. Convertir cada fracción al denominador común. 1/2 es igual a 3/6. 1/3 es igual a 2/6. Resta las fracciones. 3/6 menos 2/6 es igual a 1/6. Consejos para encontrar el mínimo denominador común, MDC. Como primer paso, identificamos los denominadores de las fracciones que deseamos comparar o cambiar. Como segundo paso, encontramos los factores primos de cada denominador. Como tercer paso, identificamos los factores comunes y no comunes entre los denominadores. Y como cuarto paso, calculamos el MCD, multiplicador de los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Como ejemplo, vamos a encontrar el MCD de las fracciones 1/6 y 1/8.
Para el primer paso tenemos que identificar los denominadores, que en este caso sería el 6 y el 8. Y para encontrar los factores primos sería 6 igual a 2 por 3. Y al igual que sería 8 igual a 2 elevado al cubo. Como paso 3 identificamos los factores comunes y no comunes. Factor común sería el 2 y factores no comunes sería 3 y 2 elevado al cuadrado o 4. Como paso 4 calculamos el MCD, 2 elevado al cubo por 3. En conclusión, el mínimo denominador común es el número más pequeño que es multiplicado de 2 o más números. Encontrar el MCD es importante para comparar o combinar fracciones. Siguiendo los pasos mencionados anteriormente, podemos encontrar el MCD de manera efectiva.